antes del verano, cuando llevaba ya unos meses intentando disfrutar lo que yo creo que es el lujo que hoy es el gran lujo, y es tener tiempo, pues que Pedro me comentó, y Pablo también, y de alguna manera querían escuchar esa versión de alguien que está fuera del sistema, con una visión un poquito más relajada, fuera del día a día, sin ningún tipo de pretensión, de meter ni de comprar nada, con un poquito ya de distancia de cómo está el sector y con una visión más alejada, por tanto, y con una foto, por tanto, también más nítida. Después de muchas conversaciones yo con mucha gente del sector, porque he continuado hablando con agencias, con empresas, anunciantes, medios, y hablando con ellos con un nivel de sinceridad, vamos a decir, que no podías tener cuando eras el representante de una compañía, te vas dando cuenta de que la foto que vas obteniendo del sector precisamente va cobrando mucha nitidez. Y cosas que a veces desde dentro no se entienden, desde fuera pues empiezan a cobrar nitidez. No porque uno sea más listo ni nada de eso, sino que precisamente ese tiempo también te permite ver muchas más cosas, investigar, entender qué se está haciendo en otros sitios del mundo, cómo están funcionando o evolucionando las agencias, los anunciantes. Y bueno, pues de alguna forma iba cogiendo esa visión diferente, que mezclándola con toda esa experiencia que de alguna manera había ido acumulando a lo largo del tiempo en diferentes escalas y en diferentes compañías. Obviamente he sido especialista en repetir compañías, y si fuera una colección de cromos estaría continuamente cambiando, pero de alguna forma esa experiencia de una serie de años trabajando en diferentes sectores, con diferentes agencias, con mucha gente y haciendo muchos anuncios, haciendo muchas cosas, y donde realmente gestionas marcas donde hay grandes éxitos, también grandes fracasos. Yo me encanta poner las marcas que han desaparecido bajo mi responsabilidad, porque también hay que presumir y aprender de lo que se hace. He hecho bastantes cosas, hay unas cuantas. Bueno, pues la gran conclusión y el gran titular que para mí sale de esa reflexión que compartes con los profesionales del marketing es que esto no es una época de cambios, esto es un cambio muy gordo de época. Es un cambio de época porque, como ha comentado Pedro, a veces cuando hablamos de la crisis efectivamente es la que está continuamente en los titulares, viendo pues, cómo estalla la burbuja inmobiliaria, cómo en la crisis económica hace que el consumo se frene, la deuda crezca, el crédito no aparezca, la corrupción salga a flote, el desempleo se vaya a niveles que no conocíamos y se ponga en cuestión todo el sistema financiero. Y la pena de esa crisis es que solo estamos hablando de la crisis. Y realmente es una parte, yo creo que pequeña de lo que está pasando. La crisis no nos está dejando ver lo que realmente está ocurriendo. La crisis es verdad que se ha llevado por delante, o por lo menos ha contribuido en el sector de la publicidad a que desaparezca en solo 5 años, desaparezca el 50% del volumen que se facturaba. Es decir, la inversión publicitaria convencional en España ha caído al 50% desde el 2007. Eso es una tragedia para cualquier sector, pero desde luego para este lo está afectando. Y el problema de esa caída es que la estamos achacando a la crisis, y no es tan verdad el que solo sea la crisis. Tiene en parte. Yo creo que tenemos trabajando dos niveles en paralelo. Estamos en una crisis muy gorda económica, pero estamos también a la vez en una revolución muy gorda y que realmente va a transformar la forma que se gestionan las cosas. Muchos habréis visto la metáfora que me gusta utilizar de los patos y los gansos y demás, como ya habéis visto, no me alargo demasiado, pero esa metáfora que dice, que explica que el comportamiento de los consumidores, precisamente por esa revolución tecnológica que está ocurriendo, por esa capacidad de comunicarse que tienen entre ellos, ha hecho que el comportamiento sea muy diferente. Y lo que antes era un consumidor bastante disciplinado, que tenía unas pautas. ¿Le pongo el teléfono? ¿Lo sé? ¿Sí? A ver, ahora. ¿Sí? Fantástico. Bien, pues lo que estaba comentando es que estos gansos, que era el anterior predecible, ahora se ha transformado en una bandada de estorninos que son nada que ver, que son impredecibles. Son gente que
cambian de opinión continuamente, que se dirigen a un sitio y de repente cambian de dirección, que se posan, que se levantan, que no hay nadie que los lidere aparentemente, que se dividen, que se juntan otra vez, es decir, no hay nada de previsible en su comportamiento. Y así es como el consumidor hoy está actuando, de una forma conectada total. La explicación de los biólogos de este comportamiento, de los estorninos, es precisamente que debido a la comunicación, estos estorninos son capaces de funcionar de esa manera. Y esa comunicación, que no es de Twitter, en el caso de los estorninos, Twitter nos hace posible, o las redes sociales nos hace posible tener un comportamiento parecido. Si analizamos, porque ya podemos ver, eso que yo siempre utilizaba los gansos, ya por fin, este año pude ver los estorninos de verdad, los hombres de verdad, funcionando. Esta es una película hecha realmente con la interacción de unos 60.000 personas que estuvieron tuiteando durante el 15M y estuvieron utilizando diferentes hashtags que tenían que ver con la Spanish Revolution y todo esto. Y este es el análisis real de cómo funcionó y cómo hora tras hora iba variando y iba interactuando entre ellos. Y cómo en función de lo que iban haciendo ellos, los medios de comunicación iban reaccionando o viceversa. En función de lo que aparecía en los medios de comunicación se cambiaba la actividad. Este realmente es el fenómeno que está ocurriendo, que aquí es visible porque alguien ha sido capaz de hacer un vídeo con ello, con datos reales. Y esto es lo que está ocurriendo. La gente ya no atiende a la comunicación de los grandes medios solo, sino que también tiene capacidad de intercomunicación. Y esa capacidad de intercomunicación, que es debida pues, a todo lo que se ha desplegado la tecnología, las redes que hemos tenido en los últimos años, el despliegue de redes, el despliegue de dispositivos, el despliegue de aplicaciones, ha hecho posible que esa capacidad de comunicación propia del consumidor y del cliente cambie un montón todo, cambie un montón de reglas. Y eso es lo que realmente está provocando ese cambio de época. El cambio de época realmente es una crisis total. Decimos una crisis económica, pero es una crisis total. Cuando digo total es crisis económica, del sistema, de los valores, del sistema educativo, de los sindicatos, de la política, de los políticos, de todo. Estamos viviendo una crisis fenomenal, se pasará la crisis, pero estamos viviendo una tercera revolución. Y las revoluciones, las grandes revoluciones de la historia de la humanidad fueron la del Neolítico, hace 9.000 años, que cambió radicalmente la forma en que el ser humano vivía, al hacerlo sedentario en vez de estar simplemente nómada y no saber o no utilizar la electricidad. La segunda que cambió la humanidad fue hace 200 años o 2 siglos aproximadamente, la revolución industrial, que provocó ya una serie de cambios en cadena que han llegado hasta hoy. Y la tercera que estamos viviendo y que posiblemente estudiarán ya nuestros hijos no, porque se les ha pasado meter esta revolución en los libros de texto en esta época, pero dentro de muy poquito las generaciones posiblemente estén estudiando una tercera revolución, y es la revolución tecnológica, la que ha provocado que toda la entrada en el mundo digital haya revolucionado. Bien, la suma de una crisis más una revolución es tremenda. Es decir, una crisis pasa y todo vuelve un poco a su sitio. Una revolución pasa y no vuelve nada a su sitio. Y una crisis más una revolución, el efecto es prácticamente el de un tsunami. Te cambia absolutamente el paisaje y te cambia todo y hay que construir las cosas de nuevo. Y una de las cosas que yo creo que está pasando es que estamos viendo ya el final de un modelo de comunicación y de marketing que ha durado 50, 60 años, que ha funcionado muy bien, en el que los grandes medios jugaban un papel fundamental, en el que la publicidad jugaba un papel fundamental en los negocios, y que todo ha funcionado muy bien, pero que precisamente la suma de la crisis más ese cambio, esa revolución, está haciendo que el modelo esté apagándose. Yo no creo que el modelo vaya a desaparecer, como no ha desaparecido el Coliseo, pero que posiblemente vayan a aparecer modelos diferentes, más actuales, más eficaces, ya lo vamos a ver, con seguridad. Entonces, el cambio de ese modelo de marketing viene de, y permitidme utilizar este símil, ¿conocéis el péndulo de Newton? Son estas bolitas que cuando están perfectamente alineadas y juntitas, pues golpeas una en un extremo y en el otro extremo hay una reacción, y esa reacción se mantiene durante mucho tiempo. El modelo publicitario de toda la vida que hemos conocido ha sido un poco como esas bolas del péndulo de Newton. Es decir, las empresas, que son las que tienen el dinero que genera
todo el movimiento en el sector, tenían necesidad de llegar a sus clientes. Y en un principio era fácil llegar a los clientes directamente, pero en el momento que aparecen los medios de comunicación es más fácil todavía llegar a muchos más clientes. Y los medios se utilizan precisamente para amplificar el llegar esa información a los consumidores. Cuando todo esto se sofistica un poco más, aparecen las agencias. Las agencias de alguna forma facilitan a las empresas la gestión de la comunicación con los medios y facilitan el que eso se haga de una forma más rigurosa y más especializada. Y ya hace unas décadas aparecieron las agencias de medios, que de alguna forma también formaban parte de esa cadena, en donde la empresa ponía el dinero y el briefing, la agencia ponía el mensaje y la creatividad, la agencia de medios hacía la planificación, el medio ponía sus espacios a disposición y el cliente recibía los impactos. Este ha sido el modelo que ha estado funcionando y ha funcionado muy bien. Como el péndulo de Newton funciona perfectamente si está todo muy bien alineado. El problema es cuando empieza a desalinearse o empiezan a aparecer cosas extrañas. Y eso es lo que ha aparecido poquito a poco. Y como la rana esta que se ha cocido y no se ha enterado, hemos ido viendo cómo ese modelo se ha ido enrareciendo. ¿Y cómo se ha ido enrareciendo? Pues esto no es culpa de nadie, pero sí ha sido una reacción en cadena. La cadena siempre ha empezado en la empresa, en el anunciante. Es decir, el anunciante, que en principio solo tenía su gran publicidad para gestionar, ha llegado un momento que se ha empezado a fragmentar y ha empezado a dividir su imagen en quien lleva la publicidad de marca, quien lleva la publicidad de producto, quien lleva la publicidad corporativa, después el que lleva los medios, después el que lleva las relaciones públicas, después el que lleva lo digital, el que lleva el trade, el canal, el packaging, el diseño y así hasta el infinito. Esto de tener 7 departamentos llevando es una cosa bastante simple. Lo normal es que en las empresas haya mucha más gente gestionando cosas que afectan a la comunicación, que afectan a la imagen de la empresa. Esa fragmentación no sería mala en cuanto a que se busca la especialización. El problema es que esa fragmentación además ha conllevado la creación de reinos de taifas, la creación de gente que está desconectada unos con otros. Yo he conocido áreas de medios que no sabían, estaban planificando campañas que no tenían ni idea cuál era el mensaje que se veía y viceversa. El que lleva la parte corporativa y la parte de prensa pues realmente tiene poca relación con la gente de la comunicación comercial. Todo eso ocurre normalmente, ocurre en casi todas las empresas. Esa fragmentación es mala porque se pierde coordinación, se pierde alineamiento y sobre todo se pierde distancia con el objetivo del negocio. Hay gente que ya su objetivo en la vida es hacer eventos, hace eventos maravillosos, pero mientras tanto nos está enterando que la compañía se está arruinando. Esa desconexión es horrorosa para las empresas. Y eso está pasando. Y como eso está pasando, las empresas de servicios, que obviamente tienen que seguir dando servicios a sus clientes que se han fragmentado, a su vez se fragmentan. Entonces hay una pérdida, digamos, de liderazgo, porque lo que antes era un gran área que lideraba toda la comunicación, ahora está repartido. Ahora hay un montón de gente que está, cada uno con su trocito, incluso a veces con estrategias diferentes o con interpretaciones diferentes de la estrategia. Pero en cualquier caso, fragmentado y sin un liderazgo claro. Las empresas que tienen un líder claro son las que mejor van, las que mejores resultados dan. Eso está clarísimo. Hay una correlación brutal. Cualquier empresa que esté dando buenos resultados, mirar arriba y veréis a un líder que es el que está dirigiendo la empresa en todo, en el marketing, en la comunicación y en todo lo que tiene que ver con el público. En cambio, cuando las empresas van mal, arriba no hay nadie, o hay una especie de nube. Hay una falta de liderazgo, hay un empobrecimiento de la interlocución. Es decir, ahora mismo las personas que están gestionando esas áreas muchas veces han perdido nivel. No puedes tener a 7 tíos brillantes y posiblemente tengas a 7 tíos estándar llevando las diferentes áreas de la comunicación. Se sigue pensando en el modelo de impactos y ya lo veremos más tarde, es decir, sigue siendo importante el presupuesto, los impactos, los GRPs, el share of voice que se está dando. Estás continuamente introduciendo procesos que son procesos absolutamente matadores de la innovación y de la creatividad. Un briefing es normalmente algo que no da ninguna oportunidad para las grandes ideas ni para las buenas creatividades. Y todos los procesos que se meten en el sistema, los PRTs, los comités, las aprobaciones sucesivas, hacen prácticamente imposible que una creatividad o que una campaña sea buena en ese proceso. Y eso es normal, y lo hemos dado como normal, lo de la rana. Esto no pasa nada y está pasando todos los días.
Este proceso, aquí os he puesto un proceso de verdad. Este cuadro está diseñado por una consultora, una de las empresas en las que yo he estado, en la que nos explicaba, después de estar 2 meses trabajando con nosotros, pues como hacen todas las consultoras, después de 2 meses te reúnen una mañana para decirte cómo trabajas. Vale, esto es como trabajábamos. Y eso simplemente lo que nos dijeron: oye, este proceso es el que seguís y hay 50 pasos desde que se elabora un brief y se da un brief hasta que sale una campaña al aire. 50 pasos en los que interviene prácticamente todo el mundo, dentro de la empresa y por supuesto fuera de la empresa. Ese proceso, que además la consultora lo que se ocupa es de que nadie después se lo salte, ese proceso hace absolutamente inviable que salga cualquier cosa innovadora y creativa en términos de comunicación. Imposible. Cualquier cosa buena que ha salido en esas compañías ha sido porque nos hemos ocupado de saltarnos el proceso. Es decir, muchas veces la obligación del responsable era a ver cómo me salto el proceso para llevar esta buena idea a buen puerto. Porque si no, lo que sale de cualquier proceso, y este proceso lo tienen todas las empresas, es lo que estamos escuchando por la mañana en las radios o lo que estamos viendo por la tarde en las televisiones. Es decir, todo muy seguro, a nadie le encarcelan por ese spot, pero todo muy convencional y todo con muy poquita creatividad y muy poquita innovación. Entonces, el anunciante es el mayor responsable de la falta de evolución y de innovación en todo esto. Las agencias, como decía, lo único que pueden hacer es ser un espejo del anunciante. Y si el anunciante se fragmenta hasta el infinito, las agencias se fragmentan hasta el infinito. Y ahí da a que de repente un anunciante tiene 7 agencias diferentes, de 7 grupos diferentes, trabajando de forma... Si ya los internos, los empleados están descoordinados, imagínate cómo están las agencias que están trabajando externamente de nivel de descoordinación. Bien, las agencias en sí mismo también tienen problemas, y su propio problema es el modelo de negocio. Han creado un modelo de negocio en el que las agencias venden campañas de publicidad, se dedican a vender campañas de publicidad, no venden soluciones, no arreglan problemas, están también de alguna manera desconectados de ese cliente que tiene problemas en su negocio y se dedican simplemente a vender campañas de publicidad. Tienen una serie de cosas que despistan el objetivo principal de la agencia y que muchas veces despistan demasiado. Y son muchísimas cosas, obviamente los rankings o el estar en los concursos continuamente, utilizando su talento para intentar coger un nuevo negocio o intentar ganar premios de creatividad, que no son realmente a lo mejor premios eficaces, pero sí le dan prestigio o sí le dan oportunidades de hacer nuevos negocios. Es decir, hay muchas distracciones que están ocurriendo en la agencia también. Las propias estructuras que hacen que también sean muy complejas y con estructuras con muchísima gente en el medio, donde está el señor de la agencia, el director de la cuenta, el director de servicios al cliente, el director junior, el senior, el creativo junior, el productor. Es decir, hemos estirado hasta el infinito las estructuras con una gestión de talento quizás que esté haciendo que se empobrezcan y que las ideas que son el verdadero patrimonio de la agencia, pues que a lo mejor no se pongan valor como se tendría que poner, y con una propia incluso imagen de las agencias que como colectivo, pues igual que le pasa a los bancos, quizás ahora mismo sería necesario mejorar la imagen de la agencia en general. La agencia de medios tiene también sus problemáticas. La primera problemática de la agencia de medios es en su propia definición. Un eslabón de la cadena que tiene su beneficio del cliente y del proveedor, muchas veces puede tener conflictos de intereses y muchas veces puede ser no el que mejor gestione o mejor prescriba lo que puede ser la planificación. La agencia de medios hoy, que quizás es verdad que está más preparada en términos de herramientas y que ha sofisticado mucho más su labor, una agencia de medios tiene mucho más, vamos a decir, mucho más rigor en el trabajo, porque tiene fuentes, tiene research, tiene investigación, tiene datos, tiene tecnología, vamos a decir, pero ha perdido la esencia, ha perdido la creatividad y no es capaz de gestionar ahora, cuando quieren gestionar más cosas de forma conjunta, gestionar la creatividad conjuntamente con la planificación, y tiene esa carencia que tendrá que resolver. Y luego tiene un problema de confianza, y esto aparece continuamente en las noticias. En los estudios que hacen en cualquier país, los anunciantes desconfían de las agencias de medios, y para comparar, para ver
saber si se pueden fiar de la gente. Hay un problema de confianza. Los medios, ¿qué os voy a decir? Los medios tienen un problema en sí mismo también por su propio modelo de negocio. El modelo de negocio de los medios está cambiando y es uno de los sectores en donde está llegando de forma brutal la digitalización. La digitalización llegó a la música y cambió el panorama de la música. Ha llegado al tema de venta y comercio de temas de viajes, hoteles, billetes, ha cambiado el sector. Ha llegado al de los libros, está cambiando el sector de los libros. Y ha llegado y está llegando a los medios de comunicación y está cambiando los medios de comunicación. Además los está cambiando. O sea, el problema de los medios es que no encuentran el modelo adecuado. Pero el consumidor es el que no pregunta, el que se mueve hacia de la prensa normal a la prensa digital, de la televisión normal a la televisión por cable o ahora por internet. Es decir, los medios tienen un problema de que tienen que rápidamente encontrar su modelo de negocio, lo están buscando. Tienen un problema de credibilidad, que será su punto fuerte, pero que ahora mismo no pueden resolver porque tienen mucha competencia. Todo ese ruido que está ahí ocurriendo, todos esos blogs, todos esos foros, todas esas opiniones, todos esos tweets, están compitiendo muchas veces contra lo que dicen los periodistas. Y muchas veces ahora estamos asistiendo a la competencia de todos contra todos. Quizá la credibilidad sea uno de los puntos fuertes que les haga ver que su trabajo no es dar mucha información, sino información creíble. Hay un problema que os voy a contar de saturación en todos los medios, pero sobre todo en la televisión, que ha empobrecido la calidad del soporte y que ha hecho prácticamente que la publicidad pase por un momento, digamos, de poca credibilidad, por un efecto de saturación. Hay una dependencia terrible, sobre todo en los grandes medios, en los grandes grupos, en las grandes televisiones, dependencia política incluso, en la que están al servicio de otros intereses que no son los intereses de la propia compañía, y también es un problema, un lastre que tienen. En definitiva, el consumidor es el único que se ha mantenido como un bloque, se ha hecho todavía más bloque. En cambio, todas las otras bolas lo que se han hecho han hecho cadenas impracticables, y si realmente intentáramos hacer ese juegocito que antes funcionaba, ahora no funcionaría o funciona mucho peor. Esto no quiere decir que eso no funcione, eso no quiere decir que la creatividad no pueda funcionar, la publicidad no pueda funcionar. El problema es que es difícil hacer buena publicidad y meterla en este sistema. Sigo creyendo que la buena publicidad sigue siendo la herramienta más potente que hay cuando está en un medio masivo. El problema es que eso ocurre pocas veces. Entonces, el consumidor además lo que ha ganado es una potencia brutal en su herramienta más primaria. El consumidor, desde el neolítico incluso, tenía una herramienta que es la que ha sido siempre más potente, el boca a boca. La gente sigue creyendo y no ha dejado de creer más a las personas que le decían cosas que conocía. Ahora el segundo factor de credibilidad mayor es el de la gente que te dice cosas, pero gente que no conoces. Gente que te da opinión en foros, que te da opinión en redes sociales. Ese es el segundo, con un 97% de credibilidad. La credibilidad de lo que dice la prensa está en el 60%, mucho más abajo. Y la credibilidad de lo que dice la televisión en el anuncio está por debajo del 50%. Entonces se está compitiendo los medios y la publicidad convencional contra el boca a boca de la gente, contra las recomendaciones de la propia gente. Hay otro efecto también, que por esto de las saturaciones se ha conseguido brillantemente, sobre todo por las televisiones, y ha sido conseguir como los antibióticos, ¿no? Cuando hemos abusado de los antibióticos ha llegado un momento que ya no son eficaces con las enfermedades que tenemos. Pues nos hemos pasado tanto con la publicidad y la saturación que hemos creado inmunidad a la publicidad en mucha gente. Y eso lo que está haciendo es que pasen los bloques, y ahora mismo el problema que tienen los medios de atención es brutal. Los datos que da la audiometría son ciertos. Es decir, seguimos siendo el país que más consume y cada año consumimos más televisión. Pero el nivel de atención es falso. La atención que hay a la publicidad hoy se ha reducido a más de la mitad, porque más de la mitad de la gente tiene delante un ordenador, un móvil o un laptop o un iPad cuando está viendo los programas de televisión. Con lo cual, aparte de la inmunidad, hay un problema grave de atención. Y aparte hay un problema de poder. El consumidor ha cogido un poder y es el que decide muchas veces si las marcas dicen o no dicen cosas. Hay gente que, curiosamente, hay empresas que hablan de que no, yo no voy a estar en Internet. La empresa ya no decide si está en Internet. Es el consumidor el que decide si quiere hablar de esa empresa en Internet. Y lo mínimo que tendrá que hacer la empresa es escuchar. Y luego, obviamente, está la crisis que ha provocado unos cambios de comportamiento. Y lo que decía Pedro de ese estudio que se va a presentar. La cesta de la compra, los hábitos, los comportamientos de compra no tienen nada que ver con los hace 10 años. Han cambiado radicalmente. Con lo cual, tenemos
un modelo que se ha enrarecido con un consumidor que se ha hecho más potente. Y curiosamente, cuando ya nos ponemos a mirar en el otro lado, decir, bueno, pero hay gente que está haciendo las cosas de otra manera, resulta que encontramos empresas que además les va bastante bien y que curiosamente se han automutilado. Han decidido, por voluntad propia, no como los tabacos, por imposición legal, sino por voluntad propia, han decidido no utilizar la publicidad. Presumen de no utilizar la publicidad. Inditex presume de no gastarse un duro en anuncios, Mercadona también, hay otros que tienen modelos mixtos, como puede ser Apple, pero todos ellos utilizan las cosas de otra manera. Es decir, estamos viendo que de repente empresas de toda la vida, marcas de toda la vida, tienen problemas económicos, tienen problemas de beneficios, y otras empresas que venden lo mismo, que pueden vender tecnología, son las que más valen del mundo o las que mejor van en términos económicos. Estamos viendo que nuestras marcas de toda la vida, en el término por ejemplo, de venta de moda o de grandes almacenes, tienen problemas económicos también con esta crisis, y en el mismo país, en el mismo contexto, con la misma crisis, hay otras empresas que resulta que están yendo mucho mejor y que se inflan a dar beneficios y que se inflan a escalar en el ranking de los tíos más ricos del mundo. Y estamos viendo que hay empresas que hacen exactamente lo mismo, se dedican a la distribución en hipermercados y que están continuamente anunciando beneficios a la baja, que están anunciando despidos de trabajadores, que están anunciando que caen las ventas, y en el mismo contexto, con la misma crisis, con los mismos consumidores, tenemos hipermercados que no hacen nada más que aumentar, abrir tiendas, contratar a gente y dar beneficios. Y curiosamente, estas empresas, todas estas empresas, han renunciado voluntariamente a la utilización de la publicidad. Yo no creo que sea necesario hacer eso, y no estoy defendiendo que no se haga publicidad, todo lo contrario. Lo que me sirve este ejemplo, y nos debería abrir un poco los ojos, es para que nos diéramos cuenta de que hoy una marca se puede colocar en los 100 primeros puestos del ranking de marcas más valiosas del mundo sin hacer un anuncio. Que se puede hacer un lanzamiento de un producto simplemente retransmitiendo su presentación por streaming a través de la web, para que en 48 horas el planeta entero conozca cómo es ese nuevo producto, sin gastarse un duro en la campaña. Que se puede hacer tener un montón de clientes, fans, y tener un montón de beneficios y un buen sistema y ser líder de la distribución en España sin hacer publicidad, manejando muy bien lo que es otro tipo de comunicación, porque Mercadona no es que no haga publicidad, hace comunicación. Lo que pasa es que no se ve, pero hace comunicación y la maneja muy bien. Entonces puede establecer un liderazgo en términos de sitios como Starbucks o crear marcas como Hollister, que prácticamente sin tener tiendas ya son marcas deseadas por la gente. Es decir, hay muchas formas de hacer las cosas, hay otros que tienen modelos mixtos en donde combinan muy bien, muy buena creatividad con buena comunicación de la otra. Buena creatividad, en el caso de IKEA en España, es un caso clarísimo. Es una empresa que sí es capaz de sacar buena creatividad, porque tiene unos procesos diferentes para sacar esa creatividad. Y si no pasa por los procesos convencionales, pues es fácil, relativamente fácil, porque talento en España hay. Y hay otras marcas que nos están demostrando, también con modelos mixtos, que simplemente sacando buenas ideas se es capaz de llegar a increíbles masas de gente, de millones de personas, viendo acontecimientos como Félix Baumgartner se tira desde la estratosfera. Que sí, que puede gastar, todo el mundo se escandaliza, 50 millones de dólares ha costado la operación, pero ¿cuánto cuesta el lanzamiento de un producto a nivel mundial? Posiblemente mucho más. Entonces, hay un nuevo sistema. Yo lo llamo a este modelo sistémico, porque este modelo quizás responde primero a un problema sistémico, es decir, el problema que tiene el sector es un problema del sistema que hemos creado. Y hay que salirse de él. Y hay que coger y hacer algo que no sea arreglar la publicidad, hay que arreglar la forma de trabajar y sobre todo los modelos mentales. Hemos tenido durante tiempo la idea de que las grandes campañas eran mensajes que eran como el bowling, ¿no? Tirábamos una vez una bola al año, teníamos un gran presupuesto, hacíamos una gran campaña, hacíamos un gran spot y con ese spot intentábamos impactar a los consumidores a ver cuántos bolos derribábamos. Ese modelo de impactos luego pasó al modelo 360. El modelo 360 ya es no tiro una bola, sino doy con una bola a otras bolas y el spot de televisión trato de trasladarlo a otros soportes, a la radio, hago una cosa como lo de 360 e intento diversificar mis formas de lanzar los mensajes.
El modelo que hoy funciona mejor es aquel que coge, no es la bola del bowling, que la lanzas una vez, sino es la bola del pinball. Es la bola que está continuamente jugando. Es la bola que lanzamos arriba y que lo mejor que puede pasar es que se queda arriba mucho rato rebotando y sumando puntos. Y que además en el momento que se cuela sacamos otra. Porque lo que estamos haciendo no son impactos de una gran campaña, sino lo que estamos haciendo son pequeños impactos continuos que van sumando puntos y están alimentando esas conversaciones que tenemos que hacer. Es decir, el modelo de hoy no es un modelo 360, sino es un modelo 365. Es un modelo en donde cualquier momento del año puede surgir. Red Bull ya sacó lo de la estratosfera, pero a la semana siguiente tenía a Iván Cervantes, un motorista español, haciendo una cosa que era pasar por un charco, con 1,5 metros de profundidad, con una moto, haciendo aquaplaning. Y a la semana siguiente tiene otra cosa. Es decir, generan continuamente contenidos. Ya no se trata del modelo este que decíamos, no, cojo el mensaje, lo repito N veces, tengo tantos OTS y tantos GRPs, se lo meto a la cabeza del consumidor, a la gente, y el consumidor como un tonto va a ir a la tienda a comprar mi producto. Esto ya no funciona así. Y la forma de funcionar es otra. Yo tengo un mensaje que dar de mi marca, yo voy a generar una idea, esa idea, buena idea, va a generar unos contenidos, esos contenidos se van a difundir y por tanto van a significar pequeñas vivencias, pequeñas experiencias para los consumidores. Un anuncio es una experiencia. Yo no estoy diciendo que la idea no pase por una campaña publicitaria, pero no necesariamente por una campaña publicitaria, y esa experiencia es lo que va a dar lugar a las conversaciones, es lo que va a dar lugar a que la gente lo comente, lo difunda, se lo pase en sus redes sociales. Y esas conversaciones en el fondo son las que van a hacer cambiar las percepciones de la gente. Esto es como está funcionando ahora mismo. No es ese modelo 360, sino es un modelo de conversaciones, de generar ideas. Y la base de todo esto son las ideas. Es decir, las buenas ideas son las que ponen en marcha todo este mecanismo. Ya no es un presupuesto, ya no es una gran campaña, sino es una gran idea. Y esas grandes ideas son las que están cambiando las percepciones. Y esas ideas pueden ser que un tío se tire un globo, o una idea de comunicación puede ser pues, que el dueño de Inditex done 20 millones de euros a Cáritas. Eso es una idea. Y esa idea genera también conversaciones, y genera contenidos, y genera cambio de percepción de la empresa y de las personas que lideran esa empresa. Todas esas son ideas. Y eso es como funciona hoy la comunicación que está funcionando. No es esa comunicación que hemos conocido de toda la vida de, no, tengo mi mensaje y lo difundo por los sitios por donde puedo comprar espacios. Los de toda la vida. Televisión, radio, prensa, etc. Ahora, la capacidad de comunicación es muchísimo mayor. Lo ha sido siempre. Lo que pasa es que ahora es mucho más potente, porque ahora que hemos descubierto ya desde hace un poco eso de los medios pagados, que eran los que ya utilizábamos con nuestro presupuesto, pero hemos añadido los medios propios y hemos añadido cosas que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Hemos descubierto que nuestra etiqueta de producto es capaz de comunicar cosas. Hemos descubierto también que además nuestro cliente con el que compartimos espacios pues puede comunicar también cosas con bajo coste. Y desde luego hemos descubierto que es posible comunicar a través de los medios ganados, sin coste adicional. Es posible que si un contenido sea bueno, se difunda de forma natural y se viralice. Es decir, el 360 a mí me parece una tontería, es un desperdicio de energía. 360 quiere decir disparar a todos los sitios, a todo lo que se mueve. 360 tiene que ser la capacidad que tenga una persona que maneje la comunicación de una marca. Es decir, que sea capaz de mandar el mensaje por el sitio más adecuado de los que tenga, más rentable, más eficiente, más eficaz, y que a partir de ahí se empiece a generar toda una red y se empieza a difundir y que llegue a la gente. Ese es el sistema que funciona ahora mismo. ¿Y cómo se hace que se mueva la gente de un sistema a otro? Ese es el problema. Y ahí está un poco el concepto de lo del sistémico. Os voy a poner lo que para mi entender son las claves que deberían de tener muy en cuenta los diferentes elementos de la cadena. Porque la cadena, yo estoy convencido de que va a seguir siendo cadena. Es decir, llegará un momento en que las empresas necesitarán gente y proveedores que les gestionen la comunicación y los medios serán absolutamente necesarios para difundir los mensajes. Yo eso estoy convencido de que no va a variar. Lo que va a variar es la forma que va a tener esa gente. Primero la empresa. A mí lo denunciante
ahora que ya no soy anunciante, me he quitado un peso de encima, porque llamarme anunciante me limita absolutamente. No tengo nada contra los anunciantes, y entre otras cosas he sido presidente de la AEA, con lo cual lo tengo que seguir llevando con orgullo toda la vida. Pero la palabra anunciante limita, porque quiere decir que te dedicas a hacer anuncios. Entonces, ¿dónde está el anunciante Zara? ¿O dónde está el anunciante Starbucks? La empresa realmente es la que tiene que hacer comunicación. Y todas las empresas tienen que hacer comunicación. Hay empresas que no tienen anunciantes, pero todas las empresas tienen que tener comunicación. Lo primero que tienen que hacer es planificar la innovación. La innovación no ocurre solo porque sí. La innovación no ocurre porque contrato al tío que es un visionario o un gurú que viene aquí y nos da una charla. La innovación hay que planificarla. Nosotros en Coca-Cola teníamos un sistema que llamamos 70-20-10 y era el 70% del esfuerzo y del presupuesto dedicado a hacer cosas que sabemos que funcionan, es decir, campañas de publicidad de las de toda la vida. El 20% a hacer innovación sobre esas cosas que sabemos que funcionan, es decir, haz cosas más creativas, haz contenidos de soportes más diferentes, haz otras cosas que no sean exactamente lo que me hacen. Y el 10% era de libre disposición, es decir, nadie podía pedirle a ese 10% ni rentabilidad ni resultados, porque era pura innovación. Y de esa manera teníamos garantizado que había una parte de nuestro trabajo que se podía hacer sin que tuvieras que dar explicaciones a todo el mundo. Eso es un poco planificar la innovación. Y luego la innovación es, la gente ahora hay mucho debate sobre la innovación, cómo viene la innovación. La innovación es una cosa que la gente busca afuera y la innovación está dentro de las casas. Es decir, la innovación ocurre por una serie de factores, pero el primero y el más, la materia prima de la innovación es la creatividad. La creatividad la tiene todo el ser humano. Unos la tienen un poquito más apagada y otros más encendida. Pero la innovación es absolutamente necesaria, sobre todo ahora, en donde estamos viviendo un entorno en donde todo está evolucionando muy deprisa. Para que os hagáis una idea, más de la mitad, casi el 60% de la facturación de Apple viene de productos que no existían hace 4 años. Fijaros lo que supone para Apple el ser una empresa capaz de innovar en su capacidad de producir cosas nuevas. ¿Y de dónde viene eso? ¿Que son más listos, son más creativos? No. Tienen otro sistema de trabajo. Y es lo que hay que copiar. No hay que traerse a ningún sabio. Hay que simplemente copiar el sistema. Lo primero para favorecer la creatividad es, y esto lo inventaron los chinos, es la formación, la copia, el ver cosas, el fotografiar cosas. Tenemos a gente metida en sus departamentos y sus despachos que no saben lo que es una aplicación o que no estás por el día a día. No quiere decir que sean vagos los pobres, pero el problema es que el día a día no les deja estar formándose continuamente. Y un tío que trabaja en comunicación, como un médico, tiene que estar estudiando toda su vida, pero toda su vida mucho. Es decir, para que una persona que trabaja en comunicación esté al día, tiene que dedicarle muchas horas al día. Y eso no lo hacen. Hay mucha gente, hay mucho director de marketing que no sabe lo que es Facebook. Y es una tragedia. No por nada, ese tío podrá seguir viviendo sin Facebook y todo el mundo puede seguir viviendo. Hay gente que vive sin leer los mensajes SMS. No pasa nada. Como usuario no pasa nada. Pero un responsable de comunicación no puede permitirse ese lujo. Hay que forzar la formación en las empresas. Hay que liberar la creatividad. La creatividad está en la gente, en todos los sitios. El problema es que se le restringe. Es decir, la creatividad, todos nacemos creativos. Los niños pequeñitos a los 5 años está comprobado con todo tipo de estudios que son en un 98% creativos a tope. Y cuando se le mide a esas personas a los 30 o 40 años, se ha dado la vuelta. Hay un 98% de gente con poca creatividad y solo un 2% con mucha creatividad. Es decir, nacemos genios y morimos gilipollas, porque todo el sistema está preparado para que la creatividad se vaya regulando. Normas, procesos, ISOs. Los ISOs están muy bien cuando hay que fabricar una batidora y la batidora tiene que salir siempre exactamente igual. Pero cuando estamos hablando de creatividad, los procesos están atrapando eso. Las ideas están ahí. El problema es que las empresas están cerradas a las ideas. Yo ahora que estoy fuera, hay mucha gente que me cuenta ideas y son ideas maravillosas. Y su gran problema es que no saben cómo contárselo a las empresas. Y su gran problema, y por eso acuden a mí, es: oye, tú seas capaz de contárselo a las empresas. Y yo se lo cuento. Yo no tengo respuesta ni siquiera de los emails que puedo mandar a alguien en donde yo, solo cuando veo una cosa muy buena, se la recomiendo a alguien. Pues no. Ya tenemos las nuestras, ya tenemos nuestra agencia, ya tenemos nuestros departamentos. No hay
no hay apertura a las ideas. Y si no hay apertura a las ideas, no hay apertura a la innovación, por supuesto. Los procesos hay que revisarlos. Los procesos, he puesto a revisarlos, para mí hay que simplificar más sencillos. ¿No? Estamos gastando muchísima energía y estamos poniendo muchas barreras para la creatividad. Hoy en día todo es un mundo de competitividad. Toda la gente internamente compite, está compitiendo con su compañero, cuidado. Luego se toman cafés y van a comer juntos el día de Navidad. Pero están compitiendo, no hay cooperación. Y mientras no hay cooperación, a veces las ideas salen de la cooperación. A veces alguien tiene el 50% de una idea y el otro tiene el otro 50%. Y el problema es que no se hablan entre ellos. Hay secretismo, esta idea es mía y a ver si me la van a robar. Y entonces así no funciona. Los equipos están desintegrados la mayoría de las veces. No quieren saber nada uno de otro y están compitiendo también. Y por tanto hay poca circulación de la información. Y ya no digo nada de la estrategia. A veces, bueno, hay empresas que no tienen estrategia, pero la que lo tiene, el problema es que no se comparte. A veces la estrategia es tan compleja que la gente no la entiende. Una estrategia, para que sea buena, la tiene que entender el portero del aparcacoches, del parking. La agencia, y ahí pongo la agencia. Yo no sé cómo va a ser la agencia. Yo no sé si se van a fusionar las agencias de medios, yo no sé cómo va a ser la agencia. Lo que sí sé es que va a haber una agencia. Y yo lo que le diría a la agencia es que, de cara al futuro, una cosa que ya sé que es complicado, pero cambiar al cliente. Es muy difícil. Yo reconozco que al final las agencias tienen que ser lo que los clientes quieren que sean. Una agencia que tiene 20 clientes, por mucho que intente cambiar a los 20 clientes, aunque cambiara uno, va a tener que seguir trabajando con 19 que no han cambiado. Con lo cual, la agencia no va a poder cambiar. Mi recomendación, que ya sé que tampoco es fácil, es cambia a los clientes. ¿Dónde está el concurso de Zara? ¿Dónde está la cuenta de afinados? ¿Cómo se consigue trabajar con estos clientes que no hacen publicidad? Hoy en día una agencia de publicidad no podría entrar ahí porque no ve cuentas, no están en el ranking de Infoades, no están en los concursos que se hacen continuamente. Y yo lo que les digo, buscar a los otros clientes, buscar a gente que tiene negocios, que les va bien y posiblemente tiene problemas de comunicación y le podéis echar una mano. A lo mejor no tenéis que hacer anuncios, pero estar preparado para ello. Las ideas las vienen regalando las agencias toda la vida. Y obviamente los anunciantes aprovechados se aprovechan de eso. Es decir, en España estamos acostumbrados a regalar las ideas, a robar las ideas, a copiar las ideas, y yo creo que el patrimonio más importante de una agencia son las ideas. Y que eso esté ocurriendo realmente es triste. Yo creo que una agencia en el futuro o da valor a las ideas o no tiene como futuro. Solo las que lo den realmente van a poder funcionar. La agencia no se puede olvidar de la estrategia, no se puede desentender de la estrategia. No tiene que ser un simple receptor de briefings, tiene que ser alguien que sepa incluso más que el cliente de estrategia, incluso que sepa infinitamente más del consumidor y del comportamiento del consumidor. Conozco pocas agencias que sepan temas de cómo funcionan los procesos mentales de decisión, de atención. Sí, hacen anuncios, pero no saben cómo se captan esos anuncios. No hay esa preocupación. Ese conocimiento de la persona, ese conocimiento realmente del consumidor. La materia prima de las ideas es la creatividad, pero el receptor de la creatividad son personas, hay que conocer cómo funcionan. Hay un problema de confianza que interrumpirá. No se puede tener un socio que quiera ser estratégico que no sea confiable. Hay que resolver, hay que limar cosas que ahí están estorbando. Y hay que integrar a los especialistas. No es un discurso de especialistas o generalistas, es una integración de los especialistas. Tienen que haber especialistas y cada día más especialistas y cada día mejores en esa especialidad. Pero tiene que haber alguien que los integre. Tiene que haber alguien que sea capaz de tener esa visión de conjunto, que ahora mismo pues, no tenemos, y que provoca pues eso, que todo esté como muy deslavado. Y tiene que estar conectado con el negocio. Esto no va de dame tu presupuesto y ya te hago la campaña. Esto va de dime cuáles son tus problemas de negocio y yo te intentaré hacer una recomendación para resolverlos. En la parte que me toca, que es la parte de comunicación. Las agencias tienen que mirar más los problemas del anunciante o de la empresa que la billetera de la empresa. Y el problema es que a veces nos distraemos demasiado viendo el gran presupuesto o buscando el presupuesto. Pero hay que ver el negocio. Y hay que ver el negocio porque es la forma en la que podremos ayudarle. Los medios tienen que acelerar a lo bestia la innovación. Yo tengo ahora, repito, la suerte de poder ver continuamente lo que están haciendo medios fuera de España. Y estamos muy lejos. Y estamos muy lejos en una senda que está ahí, que la están enseñando. O sea, es decir, que The Guardian o Financial Times o Squire o revistas que se lee en España lo que están haciendo. Es que no hay que tampoco inventar demasiado.
que es que aquí lo que hemos llegado simplemente a fotocopiar el mundo y ponerlo en un iPad. Pero eso no es solo, es un paso, ¿vale? Está bien, pero no es eso. Hay que ir más lejos, hay que empezar a utilizar de otra forma los medios. Los medios han cogido capacidades que antes no tenían, y lo que hay es una oportunidad tremenda para los medios para hacer que esas capacidades los hagan más potentes. Y que yo estoy dispuesto, estoy seguro que los medios van a ser de pago y van a ser buenos negocios. El problema es que ahora no sabemos cómo salir, cómo hacer esa migración de antes vendíamos papel y ahora ver cómo dejamos de vender papel. Y esto no va de vender papel. Los medios tienen que entender que no venden impactos, venden influencia. Y la influencia, si supieran que ese es un negocio, yo creo que no es tan difícil la innovación. Hace poco vi un caso que era muy curioso, pequeñito, pero muy bonito. O sea, en un concurso de estos, unos premios, una aplicación de los cuadernos Rubio, que es una tontería, pero es para que entendáis cómo la gente entiende cuál es su negocio. Si Rubio entendiera que su negocio es vender cuadernillos a los niños para que aprendan caligrafía, pues estaría el hombre jodido porque ve que cada vez los niños compran los cuadernillos. Y lo que ha entendido es que su negocio no es ese, su negocio es hacer que los niños aprendan caligrafía. Y lo que ha hecho ha sido una aplicación del iPad para que con el dedo hagan caligrafía. Y en vez de venderlo a 2 euros el cuadernillo, lo vende a 0,70 la cuadernillo. Es decir, es muy fácil cuando entiendes cuál es tu negocio hacer esta migración. El problema es que cuando tu negocio es vender papel, obviamente si tienes una rotativa ya tienes un problema, y si encima tienes que comprar el papel o tienes subvenciones por el papel, pues ya tienes más problemas todavía. Pero hay que acelerar la innovación, hay que migrarse a modelos nuevos que a lo mejor todavía están sin hacer. Pero el que se queda donde está, ya estoy seguro que se va a quedar y desde luego dentro de unos años no va a estar ahí. Es decir, aquí hay que correr. A veces no se sabe para dónde, pero hay que empezar a correr. El medio va a tener, y estoy seguro, que la gran fortaleza del medio va a ser la credibilidad. Ahora estamos con la fiebre de Twitter y la fiebre de las redes sociales. Y la fiebre de los foros y los blogs, y cualquiera suelta cualquier chorrada y todo el mundo le hace caso. Bueno, pues llegará un momento que nos daremos cuenta que tenemos que volver a creer en alguien, y posiblemente los medios sean la referencia de decir, oye, lo que yo te diga está contrastado, la fuente es segura, está bien hecho, está bien trabajado, y estoy seguro que eso a la gente le dará valor, a esa credibilidad, y no la pueden perder. Y desde luego, si hay algo que tienen los medios, son los contenidos, son la capacidad de generar esos contenidos que hemos dicho antes, que a partir de las ideas son los que van a distribuirse a través de la gente. Es decir, que van a tener que hacer una integración real, lo que son los grupos multimedia o los grupos de radio, televisión, prensa y demás, tienen una integración como la de las agencias, los grupos de las agencias. Es de mentira la integración. Es decir, no se hablan, los de la radio y los de la prensa y los de la televisión no interactúan. Lo más que hacen es alguna colaboración comercial conjunta. Y están también muy lejos del negocio. Es decir, el medio realmente le alquila un espacio a una empresa, con lo que quieras, a mí me da lo mismo. Yo sigo con mis contenidos editoriales. Y eso no puede ser tampoco. Es decir, tienes que estar entendiendo precisamente de nuevo cuáles son los problemas de la empresa, porque a lo mejor le puedes ayudar más desde los contenidos de tu periódico que desde las páginas de publicidad. Y eso está ocurriendo continuamente. Eso es de alguna manera lo que a mi modo de ver, y obviamente, seguramente bajo discusión, seguramente cada vez que vamos al debate, he visto que David solo tiene 150 anotaciones en contra, pero es mi punto de vista. Y Pablo ya no digo nada, ha pedido folios, pero bueno, yo creo que como sector tenemos que hacer un cambio de modelo mental. A ver, los cambios, todos esos cambios que yo he dicho son muy jorobados, pero se pueden hacer. El cambio más jorobado de todos los que se pueden hacer en una empresa, y yo en eso tengo bastante experiencia, es decir, llegas a una empresa y tú puedes cambiar los sistemas, puedes cambiar los procesos, puedes cambiar las agencias, puedes cambiar los ordenadores, puedes cambiar las oficinas, puedes hacer que todo sea de una manera diferente. Bueno, lo más difícil de cambiar de una empresa es el modelo mental que tienen metido la gente en la cabeza. Eso lleva años, eso lleva unos esfuerzos brutales, y eso llega a veces que es imposible cambiar. Es decir, que cuando llegas a la empresa, a ese tío más vale que lo saques de ahí y le pongas en otro sitio, porque no lo puedes cambiar su forma de pensar. Una de las formas de cambiar los modelos mentales, que yo siempre he utilizado y funciona bastante bien, es que empieza por cambiar el lenguaje. Porque al final funcionamos con palabras, y las palabras son las imágenes y los conceptos que tenemos en la cabeza.
A lo mejor, con empezar a cambiar el lenguaje, empezamos a cambiar el modelo mental de la gente y a largo plazo la cosa funciona. Yo prohibí los briefings. El briefing es un elemento de destrucción masiva de la creatividad. Están prohibidos, no podían hacer briefings como los estaban haciendo, donde todo estaba dirigido. Un briefing es algo que dice ya lo que tienes que hacer y que no te va a causar ninguna sorpresa. Y luego hay gente que todavía dice, oye, joder, no me has sorprendido con este briefing de 300 páginas, ¿cómo te voy a sorprender? El briefing es una herramienta que está muy bien, pero se ha convertido en una mala herramienta. Entonces el briefing restringe. Y además el briefing, cuando tú le das un briefing a una agencia de publicidad, en el 99,9% de los casos te traen una campaña. En cambio, si en lugar de briefing lo que compartes con las agencias son problemas de negocio que tienen que ver con la comunicación, tienes probabilidad de que la agencia, en lugar de con una campaña, te venga con una solución de comunicación y te venga con una idea. Si eso es así, las cosas ya empiezan a cambiar. Si en lugar de hablar de pedir campañas, empezamos a hablar de pedir ideas, obviamente pidiendo ideas en un entorno en el que se valoren y se respeten las ideas. Yo he estado en compañías en las que las agencias no podían traer ideas, porque en el mismo momento que traían una idea se las iban a robar. Cogían la idea a alguien, se la llevaban al departamento de compras y esa idea se la daban a otro proveedor para que ese proveedor la ejecutara, porque era más barato. Es decir, no le daban ningún valor a la idea. Entonces, esa agencia obviamente jamás te va a contar una buena idea. Pero si tú creas un entorno en donde las ideas le das valor, la gente te viene con ideas. En Coca-Cola pagábamos las ideas. Podía venir gente a contar ideas y si la idea era buena, se la pagábamos. O se la guardábamos en depósito y si dentro de 6 meses la utilizábamos y se la pagábamos. Así es como puedes tener ideas. Cambiar la mentalidad de hacer piezas, de hacer una cuña, un spot, una página, a crear contenidos. Los contenidos son contenidos y funcionan en cualquier canal. Y además funcionan en canales de todo tipo. En cambio, las piezas solo caben la cuña solo cabe en la rueda. A pasar de hablar de impactos, que parece que nos dedicamos a, es un término bastante bélico, nos dedicamos a generar impactos. Todos son impactos, ¿eh? Pues no hacemos impacto. Realmente nuestro cometido como gestores de la comunicación es generar influencia en los consumidores y en los clientes, no impactos. Los impactos realmente ya, la cantidad de impactos que recibimos a cada día, no os podéis imaginar la que es y no tiene ningún tipo de resultado. Pasemos de hablar de notoriedad a hablar de relevancia. Y ojo, que esto también es un tema del que pecan las nuevas tecnologías. Esta mañana leía y todavía sigo leyendo y todavía me sigo asombrando porque hay hasta estudios científicos que te demuestran que el número correcto de tweets que una compañía tiene que mandar está entre 4 y 6. Vaya gilipollez. ¿Cómo se pueden decir 6 cosas relevantes al cabo del día, todos los días del año? Es imposible. O sea, yo no creo que sea nadie capaz de mantener ese ritmo. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer cosas que sean relevantes, aunque sean poquitas, y aunque sea cada cierta distancia. Y luego, sobre todo, tenemos que hablar de dejar de competir, o por lo menos no todo el rato competir, y pasar a cooperar. Cooperar internamente en las empresas, cooperar las empresas con las agencias y establecer procesos que sean enriquecedores de las ideas. Un concurso de los que hacemos los anunciantes es algo terrible. Te tiras 8 meses del año preparando estrategias, analizando tendencias, con tu departamento de investigación, con los de research, y a los 8 meses decides dar el briefing. Y cuando das el briefing a 5 agencias, esperas que en 3 semanas, y ya sabes que es eso, te vengan con ideas. Das poquito espacio para las ideas. Parece que las ideas son, nos quedamos de pequeñitos con el cuento este de ¿cómo era esto de la manzana de Newton o lo de Eureka, ¿no? Que parece que las ideas vienen así, ¡tas! De repente, ¿no? Entonces, venga, vete 15 días y a ver si en esos 15 días, ¡pum!, te aparece la idea. Las ideas no aparecen así. Las ideas muchas veces son procesos muy largos, pero muy largos, en donde hay mucha evolución y en donde hay mucho trabajo. Entonces, ahora mismo esos procesos de concursos hacen que sea imposible que salgan buenas ideas. Por tanto, es fácil, es relativamente fácil el generar, el que cambiemos el lenguaje y por tanto cambiemos el modelo mental que tenemos en la cabeza. No es, digamos, de corto plazo, pero por lo menos hay vías para hacerlo. Os voy a dejar, y ya termino, que ya toca, con un cachito de una película
que me gusta porque para mí hay una de las claves de todo esto que debería ser compartida, ya sea por el director de marketing, el de publicidad, el de relaciones públicas, la agencia, el medio, y es lo que he hablado de estar conectado con el negocio. La gente se olvida de cuál es su negocio. La gente se olvida de, en el fondo, para qué está aquí. Todo el sector del marketing y la publicidad está para hacer que la gente que tiene dinero y la invierte en comunicación y en marketing, su negocio vaya mejor. Ese es el negocio en el que estamos todos. Si estamos en el negocio de hacer anuncios, nos hemos despistado. Si estamos en el negocio de invertir los medios para que nos den rentabilidad, estamos despistados. Si estamos en el negocio de vender páginas para que la gente ponga allí sus cosas creativas, estamos despistados. El negocio es el de que las empresas funcionen, el que las empresas se muevan, el que el consumo crezca, el que las ventas se aceleren. Esa es la misión del marketing, de la comunicación, y en eso estamos todos. Y este cachito de película que vi hace poco me recordó un poco eso. Esta es una película muy bonita que se llama Las normas de la Casa de la Sidra, en donde, para los que la habéis visto, hay una cuadrilla que se dedica a ir recorriendo los sitios donde hay manzanas para recoger las manzanas, hacer sidra, empaquetar la sidra y vender la sidra, ¿vale? Es decir, el capataz tiene muy claro que su negocio es el de las manzanas, no es un porteador de que coge manzanas, no es un tío que mueve una cuba, o sea, eso son cosas intermedias que haces para el fin. Pero el capataz tiene muy claro cuál es el fin, y el negocio en el que está no es en el negocio del transporte, está en el negocio de las manzanas. Y entonces él trata de explicar en esa situación a uno de sus empleados, a uno de la cuadrilla, precisamente eso, que hay que estar en el negocio, que tienes que saber y tener muy claro cuál es el negocio en el que estás. ¿No tienen gusanos? Claro que tienen gusanos, joven, pero son proteínas. Jack, ¿qué diablos has hecho? Ese cigarrillo estropeará esa fuga de sidra. No puedo permitirlo. Tendrás que sacarlo de ahí. Creo que vas a ir de pesca, chico. ¿Quieres que nade? Nada o pesca, pero sácalo. No me meteré en la cuba a buscar el cigarrillo. Vamos, Jack. Tenemos que hablar. ¿A qué negocio te dedicas, Jack? Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Te dediques al de las manzanas, Jack, porque es el negocio en el que te interesa estar. ¡Calma! ¿Qué te pasa, Jack? ¿Vas a pelear con el señor Rose? Dile que estás metido en el negocio de las manzanas. ¿Qué quieres? ¿Por qué, Jack? ¿Qué estás? Vamos, diga. Dile que estás en el negocio de las manzanas, hombre. Díselo, picha, dímelo. ¿Quieres pelear? ¡Vemos que pelees, Jack! ¿Quieres pelear? Y ahora estoy en el negocio de las navajas como querías. Tú dirás qué hacemos. Te daré un consejo. No te interesa pelearte conmigo. Creo que ya es hora de que pares a pescar. Es muy rápido, Jack? Pero lo mejor es que ya estás medio desnudo para ir a nadar. Bueno, pues nada, hasta aquí era mi exposición. Ahora pasaremos al debate, al negocio de las navajas. Espero que no lleguemos a tanto. Y de alguna forma, yo de verdad creo desde fuera, sigo pensando que no que es fácil, pero que es necesario, sin duda, que es posible también. Lo primero que hay que hacer para demostrar algo de credibilidad de que lo que estás contando es cierto es, yo he cambiado mi modelo. ¿Por qué? Pues porque yo he seguido haciendo lo que me gusta y lo que quiero hacer, que son temas de comunicación, pero he cambiado el formato. Y he sabido que estoy tratando de evolucionar hacia un formato que sea por lo menos el más adecuado para mí. Antes trabajaba para una empresa, para muchas o para muchos colectivos, o haciendo cosas que divulgan de una forma mejor lo que a mí me parece que hay que divulgar. Yo creo que es posible y sobre todo es necesario. Los responsables de marketing de las empresas tienen la mayor responsabilidad en todos estos cambios. Es decir,
Si los responsables de marketing de las 20 empresas más importantes de España se pusieran de acuerdo para llevar a cabo parte de estas transformaciones, en un año el mercado prácticamente ha cambiado. Así de fácil. En cambio, si se pone el 100% de los medios de acuerdo y el 100% tampoco. Entonces, quien tiene la llave de todo esto es la empresa y sobre todo la gente responsable del marketing y la comunicación en las empresas. Así que ahora que estáis, los que estáis dentro, pues nada, os animo a que os pongáis en marcha, a correr. Gracias. Y ahora ya...